Sin descanso, nuestro cardiólogo decidió quedarse para que no te pierdas ninguna información sobre tu corazón y los temas que te preocupan, como por ejemplo la presión arterial. ¿En qué casos puede ser inofensiva y en qué casos puede ser riesgosa? La pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo determinar el grado de peligrosidad de una suba de presión arterial? Hoy, en Tardes Compartidas, arrancamos la 4ª semana del año, cuidando tu salud. Y así lo decía el informe, no se tomó vacaciones. Está aquí con nosotros el doctor Ariel Savio. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien. ¿A usted cómo le va? A mí, bárbaro. ¿Con Genial. calor? Sí, pero vio que uno trabaja cómodo. Acá con aire acondicionado. Estamos frescos, ¿no? Está lindo acá adentro. Usted sabe que el calor también provoca problemas en la presión. Ah, ¿no sabía? Claro, porque un paciente que está medicado, por ejemplo, con diuréticos, Sí. y sufre un golpe de calor, puede bajar mucho la presión. Y en vez de provocar un pico de presión, Sí. puede provocar un pico al revés, baja. una baja de presión. Yo me pregunto, ¿usted sabía que San Martín tenía problemas respiratorios, problemas de reuma? Con estas diferencias de temperatura, esta amplitud térmica entre el día y la noche, debe haber sido tremendo el tema reuma, se me ocurre. Debe haber sido tremendo el tema respiratorio por la presión atmosférica cuando uno va subiendo en la montaña. No le debe haber pasado nada bien. No le ha pasado nada bien, indudablemente, pero en aquella época no teníamos los avances médicos que tenemos ahora. Sí. Y la tenían no lo trajo San Martín aquí al programa. Sí íbamos a hablar de la presión. Yo me fui de tema porque justamente no importa. Pensando en el... Pero en la está muy buena situación, la ¿no? pregunta, porque tenían que remarla como Sí, ¿no? podían. Sí, De hecho, creo que San Martín cruzó la cordillera en parte enfermo. sí. Tuvieron que llevarlo en camillas. Por momentos, sí. Por sí, momentos, sí, sí. Él ya había tenido graves afecciones estando en Europa, ¿no? Exactamente. Graves afecciones. Vamos a hablar de la presión arterial. Así es. ¿En qué momento nos preocupamos y en qué momento no nos preocupamos? Empezamos hablando de qué es la presión en realidad. ¿Qué es la presión arterial? Claro, la presión arterial en realidad es la presión, como la palabra lo dice, Sí. que genera el corazón para poder expulsar sangre a través de las arterias para que esa sangre llegue a todos los órganos. Que es una presión que está establecida en un límite que es el límite que se considera normal. O sea, nuestro organismo está diseñado para manejar una presión máxima, que es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre, de 120 milímetros de mercurio, o como llamamos habitualmente, 12. Sí. Y una presión mínima, que es cuando el corazón se relaja, que es de 80 milímetros de mercurio, Sí. o lo que llamamos habitualmente 8. 8. O sea, 12,8 sería Lo ideal. para una persona adulta como nosotros. Si la presión está por debajo de ese 12,8, ¿qué No pasa? hay problema. ¿Falta impulso? No. Tenemos un límite inferior que sería 160 o 16. 16. De hecho, las mujeres jóvenes tienen 9,6, por ejemplo, o 90,60, y es normal para ellas. Sí. Cuanto más joven es el paciente o la persona, tiene menos presión. ¿En la mujer es menor la presión por la contextura física? No, por sus características de ser mujer, por los estrógenos, ok. porque va a ser mamá Es y más necesita hormonal tener también una presión más baja para poder después procrear sin problemas. Ajá, bien. Generalmente en las mujeres jóvenes chequeamos presiones siempre más bajas y son asintomáticas, o sea, no tienen síntomas. O sea que si no hay está ningún por problema. debajo de ese 12,8, 16, Está perfecto. No pasa nada. Si está por encima, estamos hablando de hipertensión. Hasta 13,8 estamos bien. Sí, Ya 14,9 ya estamos hablando de... vayamos al cardiólogo. Claro, vamos al cardiólogo porque estamos en el límite. ¿Eso es hipertensión ya? Eso es prehipertensión. Ajá. Ya 14,9 para arriba ya estamos hablando de hipertensión arterial. O sea que tenemos una presión excedida, digamos. El corazón está haciendo más presión en esas contra arterias de lo que debería. Las arterias, que ahora vamos a definir cuál es, o sea, qué es la hipertensión arterial. Porque la hipertensión arterial no es una enfermedad de la presión, es una enfermedad de las arterias. De todas las arterias de nuestro organismo. Las arterias, a medida que pasa la edad,
y a medida que también tenemos otros problemas como colesterol, tabaquismo, sufren un cambio en su estructura. Pierden de alguna manera la distensibilidad o la relajación propia de las arterias que permiten amortiguar los cambios de presión que puede generar el corazón para poder abastecer a los distintos órganos de nuestro cuerpo. Sí. Entonces es ahí donde se produce la enfermedad. Empieza la hipertensión arterial, que puede estar controlada o no. Y lo que íbamos a tocar el tema hoy eran de los picos de presión. Claro. Toda esta introducción sirvió para empezar con eso. O sea, por una cuestión de estrés, algo que me sucede, pego un golpe de presión, digamos, hago un pico de presión. Por ejemplo, yo puedo ser una persona normal sin hipertensión o una persona hipertensa. La persona hipertensa tiene, como dijimos recién, las arterias más rígidas, con menos elasticidad, porque es una enfermedad de las arterias. Bien, si yo tengo un estímulo físico o un estímulo psicológico, podría ser una emoción fuerte, podría ser que me asalten en la calle, por ejemplo, podría ser una angustia. Un estímulo físico, un gran dolor, un dolor de cabeza. Enseguida hablamos del dolor de cabeza, que es muy importante. Un dolor de abdomen. Cualquier estímulo físico... O sea, que un dolor puede provocarme un pico de presión. Puede provocar un pico de presión. Y ahora vamos a diferenciar lo que es el pico de presión de lo que sería la crisis hipertensiva. Porque un pico de hipertensión, un pico de presión alta, es siempre secundario a un estímulo. Entonces el paciente pasa algo, hago un pico de presión, vuelve a su normalidad. Cuando pasa el estímulo, vuelve a su normalidad. Entonces cuando llega el paciente me dice, doctor, vengo porque he tenido un pico de presión. La examinamos, le tomamos la presión, tiene la presión en condiciones basales, que significa sin estímulos, la tiene normal la presión. Esa paciente o ese paciente ha tenido un pico de presión, que no es dañino para el organismo. ¿Ya sea hipertenso o no? ¿Y qué sucede? Nosotros tomamos la presión, por ejemplo, para que el paciente pueda saber cuándo es un pico de presión. Se toma la presión en ese estado alterado, digamos, por el estímulo, y va a tener la presión, supongamos, 17-10 o 170. 170-100, supongamos. 170, para decir un valor aleatorio. Entonces, pasa el estímulo, como bien dijo usted, a la media hora, una hora, tenemos la presión normal. Eso es un pico de presión. Cuando no pasa nada con eso. Le hacen una ergometría, la presión sube. Eso es una pregunta. Tiene que volver a la normalidad. Claro, esa es una pregunta muy importante, que también se las explico a los pacientes. Es decir, en la medida que el paciente está haciendo la ergometría con cargas escalonadas, la presión va subiendo. Es así que la subimos hasta 200 de presión. Al organismo no le pasa nada, porque está en condiciones fisiológicas, está haciendo ejercicio. Está respondiendo a un estímulo. Ese es otro estímulo, el ejercicio es otro estímulo. Entonces ese es un pico de presión, pero que no afecta al organismo, no le hace daño al organismo. ¿Y en qué caso sí afecta? Ahí entramos a la crisis hipertensiva. Ese es el caso en que el paciente se toma la presión, tiene la presión elevada, vamos a suponer otra vez un número, 180, 110, o sea, 18-11. Pasa un tiempo, pasa media hora, una hora, se vuelve a tomar la presión y sigue con el mismo valor o un valor más elevado. Entonces estamos ante una crisis hipertensiva y en ese caso tenemos que consultar inmediatamente. Ahí no fue un pico. Ahí no fue un pico de presión. Igual el paciente que tiene picos de presión también tiene que consultar. Porque puede tener algo detrás también que puede estar provocando esos picos de presión. Bien. Esto lo digo para que las personas no se obsesionen con estos picos de presión. Porque la presión arterial es variable. Lo mejor es estar controlado, es ir a la farmacia permanentemente, es llamar por teléfono que me vengan a tomar la presión, ¿cada cuánto? Es muy importante. Una persona hipertensa debería controlarse la presión 2 veces al día. 2 veces al día. En distintos horarios. El mejor horario sería en la mañana bien temprano, porque es ahí cuando tenemos una elevación de la presión por el ritmo circadiano, dentro de un rango normal.
Otro horario sería después de comer, a la siesta, Sí. porque ahí vamos a tener un valor bajo de presión, Ah, siguiendo el ritmo circadiano. Si queremos hacer una tercera toma, la podemos tomar a las 20 horas y vamos a tener otra elevación de presión, curva siempre exacta. dentro del rango normal, ajá. sin superar los valores que hemos mencionado como valores normales. Daniela, ¿tenés Sí, una pregunta? Tengo una pregunta, doctor. ¿Qué significa cuando están bloqueados los lados del corazón? Apa. ¿Eso es una pregunta de la gente? Es una pregunta de la gente. Cuando están bloqueados los lados del corazón. Sí, eso lo explicamos el programa pasado. Ah. Estábamos hablando de lo que sería un bloqueo de rama derecha, un bloqueo Claro. de rama izquierda, que explicamos que eran bloqueos de la conducción eléctrica. Del corazón. Lo podemos claro, relacionar es con la otro tema. hipertensión. Cuando la hipertensión se va agravando, Sí. produce cambios estructurales en el ventrículo izquierdo. Esos cambios estructurales en el ventrículo izquierdo pueden llevar a un bloqueo, por ejemplo, completo o incompleto de rama izquierda. Me están apurando acá desde la producción. Cuando tengo presión alta, ¿me duele la cabeza? ¿Es uno de los síntomas? Generalmente no. Para que duela la cabeza cuando Sí. tenemos hipertensión arterial, tiene que estar la presión haciendo un daño de órgano. Que eso también es muy importante. Nosotros, para saber si la presión realmente está bien controlada o no, lo que buscamos es que hayan daños de órganos blancos, que les llamamos. Si no hay daños de órganos blancos, estamos bien, está bien controlada la presión. ¿Cuáles son los órganos? El cerebro, Sí. el corazón y el riñón. Con un simple ecocardiograma nosotros podemos saber si la presión ha estado bien controlada o no. Y la última pregunta. ¿Tiene que Y ver con respecto, sí, perdón, sí. al dolor de cabeza, que esto es sumamente importante, la presión arterial es asintomática, la hipertensión arterial. Ah, es la hipertensión arterial es asintomática. No produce dolor de cabeza, Ah. no produce sangrado de nariz, No estoy mareado. no produce mareo, Nada. no produce hemorragia conjuntival, Taquicardia. no produce taquicardia. Nada. O sea, por eso es muy importante que para yo saber si realmente tengo presión Silenciosa. arterial, que haga los controles de medición de presión arterial. Ya acá vamos a una salvedad. El mejor sistema para medir la presión arterial es el sistema electrónico de manguito. Sí. No olviden eso. No el eléctrico, esos que vienen ahora. Los eléctricos Ah, sí. electrónicos Sí. de manguito. Ah, perfecto. No usen los que usamos nosotros porque hay que saber medir la presión para poder Ah, usar el otro, esos dispositivos. ¿Cómo se llama el otro? Anaeroide. Ajá, perfecto. Última pregunta, Sí, cómo rapidísimo, no. porque ya estamos como pasaditos. Medicación. La medicación es fundamental, digamos. En una hipertensión hace falta medicar para nivelar. ¿O Sí. estoy equivocado? En general empezamos nosotros con dieta, Sí. disminuimos la sal y posteriormente indicamos actividad física. Obviamente todos los pacientes no pueden cumplir con eso, pero eso sería lo fundamental, empezar con dieta, actividad física. Acorde a cada edad. Y A cada la edad persona. y claro, a cada paciente. A eso le agregamos medicación. Sí. La medicación hay que ir regulándola. Yo he escuchado, me tomo la medicación y me siento como mal. ¿Por qué? Eso es frecuente. Lo que pasa es que Pura decirlo. el paciente que tiene habitualmente por mucho tiempo, por ejemplo, 16, 10 de presión, y de pronto nosotros la disminuimos al valor normal, 12,8. El cerebro, el organismo, chequea la presión normal para él, porque lo ha Sí. tenido mucho tiempo, 15, 10 de presión. Cuando lo bajamos a un valor normal, el organismo piensa, cree, porque está habituado a que la presión está baja. Sí. En realidad la presión está normal. Lo que tenemos que hacer con ese paciente es que persista en el tratamiento Bien. y de pronto Se va a nivelar solito. vamos a lograr que el organismo se acostumbre a tener la presión normal y de esa manera no va a tener más síntomas Bien. de presión baja. Pero sí va a ser un gran beneficio para sus arterias. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, clarísimo. Un Gracias gusto, a usted por invitarme. No, por favor, la verdad, un gusto tenerlo como siempre aquí con nosotros, ¿eh? Y clarísimo, va a haber mucha gente del otro lado que debe estar muy atenta a este tema, porque cuando se habla del corazón y de la presión, que es algo que todo el mundo se va tomando permanentemente, más o menos, nos interesa. Gracias, doctor. Mi última conclusión, Sí. por favor, ya sean picos de presión, crisis hipertensiva, consultar con el cardiólogo de su confianza, Urgente. porque uno nunca Consulte con sabe el doctor, sabe. cuál es el pico y cuál es la crisis hipertensiva.
que consulten Muchas al gracias, doctor Sabio, Rodolfo. que es de confianza. Gracias, doctor. Tengo un consejo para todos ustedes. ¿Se te llueve el techo? ¿Tenés filtraciones? Membranas Tecnoflex, la membrana que soporta ser doblada sin quebrarse. Mira, es fantástica, ¿eh? Es muy